a, a grabar. Bienvenida Loida, también que se está sumando. Bueno, hoy decidí empezar las 5, ¿verdad? Para ver si también a algunos capaz le queda un poco mejor, ¿verdad? Bueno, ir moviendo un poco, ¿verdad? Ver los horarios eh, con más participación, ¿sí? Y voy a comentar ahí en el grupo que ya comenzamos para que puedan sumarse más. Ya vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a, a lo que es, ¿verdad? El módulo 5. Vamos ya a empezar a hablar sobre algunas herramientas principales de la cocina, ¿sí? Cuáles son las características que debe tener una persona que trabaja en la cocina. También vamos a estar hablando de la importancia de la higiene, ¿verdad? En la cocina, que como sabemos es importantísimo, ¿verdad? También las herramientas adecuadas para cada situación, ¿verdad? Que es muy importante. Nosotros estamos muy acostumbrados, los paraguayos especialmente las personas que trabajan y cocinan en su casa, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, cortamos con ese cuchillo que es el cuchillo, se le llama cuchillo de oficio, pues el cuchillo que normalmente usamos para comer, el chiquito, ¿verdad? Entonces creo que la mayoría corta con eso en su casa, ¿verdad? Y no está acostumbrado a cortar con un cuchillo grande, ¿sí? Vamos a ir viendo después en las clases prácticas. Estoy seguro que más de una persona no va a estar cómodo con ese cuchillo, pero lo ideal es con un cuchillo de chef, ¿verdad? Que sería un cuchillo grande que vamos a ir viendo ahí en el material. Sí, les voy a compartir nuestra clase de hoy para que puedan visualizar. Me confirman si es que van viendo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con nuestro módulo 5. Sí, yo les invito a que puedan tomar muy en serio la parte teórica, ¿sí? Hay muchísimas cosas que nosotros vamos a aprender y vamos a tener que aplicar. Primero tenemos que saber la parte teórica para después aplicar en la comida o en la cocina, ¿verdad? Y para mí lo más importante es la parte teórica, porque si vos manejas la parte teórica, el conocimiento teórico, ya te va a ser más fácil. Obviamente necesitas de práctica, pero la parte teórica es muy importante, ¿verdad? Manejar. Diría yo que es 50% y 50% práctica y técnica, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar viendo la estructura, ¿verdad? De la organización de una cocina a un nivel así básico para que puedan conocer, y también cuál es el perfil de una persona que se está dedicando a la cocina, no solo a la cocina, porque también se aplican en otros rubros, ¿verdad? Por ejemplo, la vocación, ¿verdad? Creo que cada uno en esta sala tiene vocación comparte a la cocina, por eso está acá, ¿verdad? Entonces, muchas veces el largo aprendizaje, la jornada laboral, trabajar en cocina es muy cansador, ¿verdad? Nos paramos mucho, pensamos mucho, mucha imaginación también, ¿verdad? Resolver problemas, ¿verdad? Entonces, es importante tener vocación, y que te guste lo que estés haciendo, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿sí? También tenemos muchas veces donde van a haber situaciones. Una vez yo me acuerdo que una vez contó un profesor mío, cuando yo estaba estudiando, de que ellos tenían un pedido de una torta. Cuando se iban a entregar la torta por el camino se les cayó, por ejemplo, se les cayó la torta. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bueno, ahí vos no le puedes ir a decir a tu cliente, mira, se me cayó mi torta, se cayó la torta, nada. Ahí se pusieron las pilas y en un corto tiempo tuvieron que hacer otra vez una torta nueva, ¿verdad? Entonces, eso es vocación, ¿sí? Ponerse la camiseta que te gusta, hacerte responsable de lo que estás haciendo.
también la puntualidad. ¿Verdad? La puntualidad es muy importante, no solo en la cocina, como ya dije, ¿verdad? También en todo. El paraguayo está muy mal acostumbrado a marcar un horario y se llega antes o se llega después, ¿verdad? Yo les, yo les digo, yo tuve la maravillosa experiencia de vivir un año en Suiza y ahí la hora es hora, ni más ni menos. Y 15 minutos es muchísimo de retraso. 5 minutos es muchísimo. Ahí el tren viene, la hora exacta. Te marcan el reloj que en ese horario va a llegar, en ese horario llega, ¿verdad? Y en la hora de la cocina es sumamente importante la puntualidad. Y más si tengo un local, por ejemplo. Ya me imagino que en algún momento les habrá pasado que hicieron algún pedido de algún delivery o lo que sea, alguna vez y le llegó súper tarde. O se fueron a un local de comida, y la comida les llegó una hora después, ya te vas luego con hambre y después esperar otra vez. Es motivo para nunca más comer de ese lugar, ¿verdad? Por eso es que la puntualidad se fomenta mucho en este rubro. ¿Sí? La organización. Vamos a ir viendo cómo es la organización de una cocina. De acuerdo también, es de acuerdo también a al rubro, ¿verdad? Porque la cocina también se divide, ya sea en comida salada, dulce, postre, pastelería, pero vamos a dar una base general, ¿sí? También una buena administración. ¿Y por qué? Eh, por qué casi 9 de 10 restaurantes o locales gastronómicos que se abren en menos de 5 años o ni siquiera en un año se vuelven a cerrar? ¿Por qué? Porque en la parte de los costos de la administración hay un problema, ¿verdad? Como sabemos, este rubro es muy diferente a vender productos que no se descomponen o que tardan más en descomponerse, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo compro una caja de tomate, no uso toda esa caja de tomate, dejo afuera, no meto en la heladera, en 1 o 2 días con este calor se pudre, se funde. ¿Qué está pasando? Yo ya estoy perdiendo plata, ¿verdad? Entonces todo eso incluye en una buena administración tanto de mis recursos de dinero como mis recursos de materia prima, ¿verdad? Yo por eso tengo que manejar la parte teórica, qué productos puedo congelar, qué productos que tengo que hacer antes de congelar, a qué temperatura tiene que estar mi refrigerador o mi congeladora para que pueda mantener bien el producto, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo, no solamente recetas y ya está, sino que el por qué. También nosotros, en nuestra cultura, estamos muy acostumbrados a cocinar de más los alimentos. No sé si sabían, pero cada alimento que nosotros comemos nos tiene que aportar también algo. ¿Sí? Un ejemplo. Ya, silencio. Bueno, le estaba diciendo, si por ahí ingresan o de repente sin querer habilitar su micrófono, si por favor pueden desactivar porque se interrumpe la clase, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, le estaba comentando de que tengo que manejar cuáles son los tiempos de cocción también, que vamos a ir viendo. ¿Qué pasa? Yo cocino más tiempo de lo que, por ejemplo, un huevo debería de cocinarse. ¿Qué pasa? Va perdiendo sus nutrientes. Y en ese caso, vos estás comiendo, ya no estás comiendo el huevo con la proteína o la grasa que te aporta, sino que ya estás comiendo algo que solamente te llena el estómago, pero no te nutre. Entonces, la gastronomía se enfoca no solamente en cocinar lindo y rico, sino que también cocinar lindo, rico y optimizar los alimentos, ¿verdad? Te tiene que aportar lo que te tiene que aportar. La carne te tiene que aportar proteína. ¿Sí? Los vegetales no tienen que perder sus vitaminas o sus minerales, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿cómo yo voy a ir manejando? Prestando atención a la parte teórica, ¿sí? También el compañerismo, como ya estuvimos viendo, eh,
el compañerismo se aplica en todos los rubros. Yo siempre voy a estar trabajando con gente, con personas, siempre va a estar más de una persona, ya sea en mi negocio, ya sea en mi trabajo, ¿verdad? Entonces siempre yo voy a estar lidiando y trabajando con personas. Entonces lo ideal es que yo pueda mantener un grupo sano, saludable, que vaya por una meta en conjunto. Ah, uno luego va a ser tedioso, no va luego a dar gusto irse a trabajar en un lugar donde nadie se aguanta, ¿verdad? Y no vas a durar mucho, no vas a dar el resultado que debes de dar, el potencial que tenés, no vas a aprovechar, ¿verdad? Y también, por último, el espíritu creador y deseos de perfeccionamiento. Con eso no queremos decir que tenemos que ser perfectos. Nadie va a ser perfecto, pero sí tenemos que tratar de hacer lo más perfecto posible lo que hacemos. ¿Y por qué un espíritu creador? Sí, porque tenemos que tener la imaginación de crear cosas, ¿verdad? Por lo menos, si copiamos algo, mejoramos eso a mi manera, mejoro eso a mi manera, ¿verdad? No está mal copiar del vecino, de alguien, pero hago mejor y hago a mi manera, ¿verdad? Entonces, estos son algunas cualidades que una persona que trabaja en la cocina debe de desarrollar. Y no solo en la cocina, si yo hoy estoy en este curso porque quiero solamente aprender a cocinar, bueno, voy a cocinar de la mejor manera posible en mi casa, como toda una profesional, como todo un profesional. ¿Sí? Bueno, luego tenemos cuáles son algunos hábitos de limpieza. Ahora ya sabemos que en la comida debemos de ser muy limpios. ¿Sí? Muy limpios en todos los sentidos, tanto yo como la ropa que uso, en este caso las mujeres, por ejemplo, no se recomienda que tengan uña larga, al menos si se están dedicando al rubro, uña larga, ¿por qué? Porque muchas veces pueden haber suciedades dentro de la uña, no tiene que estar pintado, ¿verdad? Cabello bien recogido a la hora de cocinar para que no se caiga ningún eh, pelo en la comida, ¿verdad? Saben que es sumamente, a mí particularmente, es asqueroso estar comiendo y de repente encontrar un cabello, ¿verdad? Entonces todo eso se debe de cuidar, todos esos detalles se debe cuidar a la hora de estar cocinando. El aseo principalmente de las manos, ¿verdad? Uñas bien cortadas, como dije, pelo recogido, para eso llevamos, ya se nos estuvo acercando, perdón, dando nuestro gorro o cofia, ¿verdad? Nuestro delantal, ¿sí? La persona que no vaya a nuestras clases presenciales o que vaya sin sus herramientas no va a poder ingresar a la clase. ¿Por qué? Porque no va a estar cumpliendo lo que nosotros estuvimos ya estudiando, ¿verdad? Entonces, también evitar movimientos, gestos que pueden denotar suciedad, por ejemplo, fumar, mascar chicle, no se recomienda mascar chicle. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy cocinando tengo que estar probando mi comida. Si le falta más sal, le falta más pimienta, está bien, está dulce, está salado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy comiendo un chicle, no voy a sentir al 100% el sabor, porque ya estoy comiendo otra cosa. Entonces, por eso no se recomienda estar mascando chicle, aparte que eso también se puede caer saliva, ¿verdad? Eh, no se puede tampoco fumar dentro de mi cocina, ¿verdad? También una compostura, herramientas limpias antes y después de utilizar siempre, limpiar las herramientas que usamos. Y vamos a ir viendo después en el siguiente módulo cuáles son algunas consecuencias o enfermedades inclusive que se puede producir por, eh, por estar trabajando en un lugar sucio, ¿verdad? O no llevando y manejando estos hábitos, ¿sí? Revisión y limpieza de otros utensilios, ¿verdad? Constantemente está revisando si está sucio, muchas veces si no usamos por mucho tiempo le acumula polvo. Entonces todos esos detalles que son herramientas yo tengo que ir cuidando dentro de la cocina, ¿verdad? Eh, luego vamos a entrar en algunas herramientas que nosotros necesitamos, ¿verdad?
Y una de las herramientas fundamentales son tablas de picar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre esas tablas nosotros vamos a estar ya sea picando, dándole formas, cortando nuestra materia prima, ¿sí? Y en este caso, la cocina, ¿verdad? Nos recomienda utilizar para cada producto, ¿sí? Por lo menos no cortar en la misma tabla, cortar mis vegetales y mi carne en la misma tabla. ¿Por qué? Porque la carne tiene otro tipo de bacterias y las verduras no son resistentes a esa bacteria, entonces se puede producir una contaminación cruzada. Y entonces, lo ideal es que yo destine una tabla para cortar vegetales y otra tabla para cortar ya sea mi proteína o mi carne. En este caso, lo más recomendable es tener tablas de colores, ¿verdad? Las amarillas, por ejemplo, para identificar, bueno, yo uso las tablas amarillas para cortar pollo, pavo, codorniz, todo lo que sea aves, ¿sí? Las blancas son productos cocidos, como por ejemplo queso, pueden ser pancetas, ¿verdad? Que son ya productos cocidos, ¿sí? Los azules generalmente se le destina a los pescados, ya sean de mar, de río, pero es carne blanca y son pescados. Y tenemos la roja, que generalmente se destina a carnes rojas, cerdo, pato, ¿sí? Entonces, Sí. a ver, Acá. si alguien tiene Nati, ya, voy a darle. Bueno, entonces también tenemos las verdes, generalmente se utilizan para cortar los vegetales, tablas verdes. ¿Qué pasa si yo tengo solamente dos tablas? Bueno, puedo tratar, porque es cierto, ¿verdad? De repente yo estoy comenzando, no tengo la capacidad de poder comprar 5 tablas de diferentes colores. Entonces, bueno, ¿qué hago? Lo ideal es no cortar en la misma tabla proteína, que sería mi carne animal, y vegetales. O sea, no se recomienda mezclar esos dos productos. ¿Por qué? Porque, como ya les había comentado, se puede producir una contaminación cruzada, ¿sí? Porque de repente en ese jugo, que le llamamos sangre de la carne, pueden haber bacterias que la carne sí resiste, pero los vegetales no. Entonces se puede contaminar nuestro vegetal, ¿sí? Bueno, luego tenemos los cuchillos, ¿verdad? Que estoy seguro que el 90% de las personas que estamos acá o que están acá no utilizan los cuchillos ideales para poder cortar. Ni siquiera están acostumbrados y ni siquiera sabían qué cuchillo se debe usar, ¿verdad? Pero no se preocupen que estamos en este curso justamente para poder aprender, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas básicas para tener un cuchillo dentro de la cocina? Porque también sabemos que es peligroso, ¿verdad? El cuchillo tiene que estar bien afilado, ¿sí? Bien afilado, porque muchas veces un cuchillo que no está afilado se nos puede rebalar e inclusive es mucho más peligroso que un cuchillo que está afilado, porque uno que está afilado, usando la buena técnica, el vegetal corta tranquilamente, ¿verdad? En cambio, si no está afilado, estás guerreando ahí tratando de eh, cortar y no estás cortando o de repente se te muda, especialmente la cebolla, por ejemplo, que es uno de los vegetales que más cuesta cortar en cortes chiquitos, ¿verdad? Que ya vamos a ver los nombres de los cortes también. Luego tenemos el uso del cuchillo correcto, ¿verdad? Use el cuchillo correcto, como ya estuve diciendo. Hay ciertos cuchillos para ciertas ocasiones, ¿verdad? También cuando yo transporto mi cuchillo, tengo que llegar pegado al cuerpo, ¿sí? Pegado, agarrando del mango, la punta hacia el suelo. ¿Sí? Tiene que estar pegado a mi cuerpo. Yo no puedo estar llevando mi cuchillo acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa, yo puedo estar con mis compañeros, de repente le puedo clavar a alguien sin querer, ¿verdad?
me puedo tropezar. Entonces mi cuchillo tiene que ir, cuando nos toque trabajar en las clases presenciales, yo voy a estar controlando todo eso. Voy a estar recomendando, ayudando, ¿verdad? Así que, entonces, siempre el cuchillo agarrado del mango, la punta hacia el suelo, pegado por el cuerpo. Cuando yo me voy a trasladar, si mi cuchillo está hacia allá, me tengo que ir a traer, bueno, me voy y traigo de la manera en la que se recomienda, ¿sí? También el cuchillo del mango siempre tiene que estar seco y limpio. ¿Qué pasa? Se me puede resbalar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Tiene que estar bien seco, bien limpio para un buen agarre, ¿sí? El corte siempre sobre superficies asignadas para cortar. No vamos a cortar sobre un plato, por ejemplo, porque no es una herramienta para cortar. Si voy a cortar algo, voy a cortar sobre una tabla, ¿sí? Un trapo húmedo sobre la tabla para que no se mueva mi tabla a la hora de cortar, ¿sí? ¿Qué pasa si se mueve? Se puede resbalar, se puede mover, me puedo cortar el dedo. Entonces son recomendaciones o pequeños detalles trabajando o que cocinando en mi casa normalmente no hago, pero les invito a que puedan ya empezar a poner en práctica estas recomendaciones. Y siempre el corte tiene que ser en dirección opuesta a su cuerpo. Eso vamos a ir viendo a la hora de practicar los cortes, ya a la hora de la práctica, porque es un poco complicado explicarles, ¿verdad? Por palabras, ¿sí? Luego tenemos, acá están los cuchillos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir si ya normalmente usa este cuchillo, el cuchillo de chef? O ya suele cortar los vegetales con este tipo de cuchillo. ¿Alguien? A ver un poco, Sara, vos con qué cuchillo solés cortar los vegetales. Con el normal. No sé si se me El escucha. chiquito. El chiquito, Sí, ¿verdad? sí, El cuchillo de el oficio. chiquito. María. María Matei. Sí, con el serruchito, el chiquito. Mirna. También, profe. Bien, bueno. Bueno, entonces, como adiviné, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Y es normal, es normal. En todas las casas se corta con el cuchillo de oficio, se le llama cuchillo de oficio. Lo ideal es cortar con un cuchillo de 20, bueno, el cuchillo de chef, que es el cuchillo francés, que es el cuchillo. Un cocinero no puede estar sin tener un cuchillo, ¿verdad? Y el cuchillo lo ideal es de 20 a 30 centímetros. Ese es el tamaño que debe de tener un cuchillo para hacer mis cortes. Y el cuchillo de oficio, que es con el que ustedes cortan, es para comer nomás ya. Y es para sentarme en la mesa con mi tenedor, cortar y comer. No es para picar vegetales, ¿sí? Porque tiene serrucho y también o sea, es dificilísimo cortar bien con ese cuchillo, es más peligroso cortar con ese cuchillo. Vamos a ir viendo después por qué. El agarre es diferente, la seguridad es diferente, el filo es diferente. Entonces, ya saben, yo le puse en el cuestionario, ¿cuánto mide el cuchillo de chef? ¿Sí? Entonces, ya tienen que saber, de 20 a 30 centímetros es el cuchillo que debe tener, o sea, es la medida que debe tener un cuchillo, ¿sí? También tenemos otro cuchillo, que es el cuchillo de oficio, que es el que yo le dije. Este es un cuchillo de oficio, normalmente el que ustedes conocen es el que tiene el serruchito, ¿sí? Es un cuchillo pequeño, fácil de manejar para cortes menores como biselar, limpieza, es netamente para eso o para comer. En este caso, lo que ustedes utilizan es para comer. Este no tiene el serruchito, es liso. Entonces, en ese caso yo puedo utilizar para eh, otros trabajos, ¿verdad? Pero ya son trabajos tipo, es más
para hacerle algunas terminaciones nomás, ¿sí? Luego tenemos otro cuchillo que es el deshuesador, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es para deshuesar, es para sacarle el hueso a, ya sea al pollo, a la cabra, a lo que quieran comer, a la oveja, ¿verdad? Entonces, normalmente debería tener de entre 13 a 18 centímetros, ¿sí? Luego tenemos el cuchillo fileteador, que es para filetear, ¿verdad? Muchas veces hacer filetes más finos, que tiene 30 centímetros normalmente este cuchillo. Y es para hacer filetes, para hacer una milanesa, por ejemplo, puedo utilizar este cuchillo para hacer un corte de la carne, para hacer una milanesa, bueno, puedo utilizar este cuchillo. Igual yo puedo utilizar el cuchillo de chef bien afilado, ¿verdad? Luego tenemos el cuchillo machete, ¿sí? Que sirve para trabajos pesados como romper huesos, separar articulaciones, trozar alimentos duros, ¿verdad? Esa sería su función porque es súper pesado y es súper grande, como pueden ver ahí en la imagen. Luego tenemos el cuchillo de sierra, que es un cuchillo alargado de 25 centímetros y normalmente es para cortar papas, para panes. Bueno, luego tenemos, obviamente como estamos en época de COVID, vamos a refrescar nomás la memoria en esta parte, que muchas veces lo ideal luego ahora mismo es trabajar con tapaboca, ¿verdad? Es trabajar con tapaboca justamente para evitar cualquier situación, ¿verdad? Y más con el tema del COVID, ¿verdad? También no tocarse los ojos, lavarse siempre las manos, ¿verdad? Como ya estuvimos hablando. En la ropa adecuada es muy importante en la cocina. Y es muy importante. De repente queremos utilizar muchas veces cualquier ropa nomás y hay veces que un tipo de tela puede ser más inflamable que otro. Entonces puede producir quemaduras, ¿verdad? Muchas veces te puede derramar aceite, ¿verdad? Entonces ahí están O de todas está esas. hablando, dice. Nilsa Ramírez está hablando. Nilsa, bueno, si por favor pueden ir apagando su micrófono, por favor. Bueno, pasamos. Nilsa, ¿te gustaría decir algo? Bueno. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo hasta acá? ¿A alguien le gustaría comentar un poco qué es lo nuevo que están aprendiendo? El uso del cuchillo. Eso yo Son estoy aprendiendo. genial. ¿Con qué cuchillo normalmente sueles cortar, Sonia? Con el chiquitito. ¿Y qué tal el corte? Pero ¿Qué tal suelo usar el grande también. sueles usar? Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, no sueles usar más frecuentemente el No, grande? no estoy acostumbrada. Con el chiquitito más estoy. Sí. Pues es cuestión también de costumbre, ¿verdad? Ir Sí. practicando. No es fácil tampoco Sí. al iniciar, va a ser un poco más complicado, pero después es súper cómodo. Les digo por experiencia, ¿verdad? Y obviamente es lo más recomendable. Van a tener que cocinar con el cuchillo grande en nuestras prácticas. El examen va a ser con el cuchillo grande. A ver, Loida creo que también es cocinera, ¿verdad? ¿Con qué cuchillo sueles cortar? Y más uso el grande, uso el chico también, pero más uso el grande cuando estoy con la verdura con cantidad grande que tengo que usar ya, uso grande el cuchillo. Genial. Ya está un poco más También, acostumbrada, entonces vos lo ya. Felicitaciones. pero hay cuestiones que a veces pues, no se sabe usar porque la manera de cortar a veces se acostumbra, pues. Y entonces de abajo para arriba hay que ir usando pues, para cortar. Así mismo, vamos a aprender también cortes, tipos de cortes con sus nombres, ¿sí? Porque ya me imagino que más de uno estuvo viendo ahí el recetario. Las recetas estaban, por ejemplo, cebolla, brunoise, tal cosa, tal cosa. Entonces, vamos a ir aprendiendo los nombres
porque vamos a trabajar lo más profesional posible. Por ejemplo, el tomate con casé, vamos a ir viendo cómo es el corte con casé, cómo es el corte brunoise, cómo son los cortes en juliana. Entonces, cuando la receta le diga, ah, bueno, yo ya sé que es ese corte. Inclusive tengo que llamarle luego por ese corte, ¿verdad? Porque ese es su nombre, ¿sí? Entonces, vamos a ir practicando. Entonces, les invito a que puedan ir memorizando también. Luego tenemos cuál es la organización de una cocina. Esta es una base de la cocina francesa, ¿verdad? Porque la verdad que los franceses fueron los que modernizaron lo que conocemos hoy la cocina. Inclusive restaurante viene del francés restaurant, que sería, ¿verdad?, restauración, ¿verdad? Porque antes la gente cocinaba nomás por cocinar y no le daba importancia a los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Entonces surgieron los restaurantes justamente para hacer una restauración de la comida y mezclar como una parte de arte, una parte de nutrición y una parte de sabores, ¿verdad? Entonces, eh, acá tenemos la brigada de trabajo, como normalmente se divide una cocina profesional, ¿verdad? Puede haber menos gente, ¿verdad? Menos personas trabajando en la cocina, pero siempre tiene que haber un encargado de la cocina. Y otra cosa también que suelo escuchar mucho es que la palabra chef está mal utilizada, ¿sí? No por saber cocinar, ya sos un chef. Yo particularmente todavía no me considero un chef. Un chef es lo que vendría a ser, por ejemplo, dándole otro ejemplo, una persona que estudia administración de empresas, ¿verdad? Yo me recibo de licenciado en administración de empresas, pero yo al recibirme, yo no automáticamente yo no voy a ser gerente de un banco, ¿verdad? O automáticamente no voy a ser el presidente o el dueño de una empresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mi experiencia, mis años de trabajo, mi conocimiento, mi desarrollo, hacen que yo, por mi experiencia y por los años, llegue a ser gerente si Dios quiere, y si me esfuerzo y si cumplo las cualidades, llegue a ser gerente de un banco o de dicho banco o presidente de mi empresa o dueño de mi negocio, ¿verdad? Un negocio próspero. Lo mismo sucede con la cocina. Yo, no por terminar con un curso de cocina o haber estudiado 5 años de cocina o 2 años de cocina, yo no me recibo siendo chef. Chef es la palabra, sería lo mismo que ser un gerente de tu negocio. El chef tiene que saber de compras, tiene que saber qué comprar, tiene que saber los cálculos, ¿verdad? Tiene que saber los costos, tiene que saber cocinar. O sea que el chef tiene que saber hacer de todo, no solamente cocinar. Tiene que saber liderar, tiene que saber trabajar con gente, ¿verdad? Entonces, hay otras características, porque hoy en día está, ah, vos sos chef, ¿verdad? Entonces, mi obligación es enseñarles qué es la palabra y cuál es la palabra correcta, ¿sí? Ahí vamos a ver, tenemos el aprendiz de cocina, ¿verdad? Que, por ejemplo, se contrata generalmente un ayudante, por ejemplo, una persona que esté estudiando gastronomía, a la par puede estar trabajando y puede ser un ayudante de cocina, un aprendiz de cocina, ¿verdad? También tenemos el ayudante de cocina, y son generalmente jóvenes cocineros que dependen de un cocinero mayor de experiencia, ¿verdad? También tenemos el chef de partida. ¿Cuál es su función? Cocinero autónomo y calificado que dirige una brigada. Una brigada es como un equipo que se encarga de hacer comida caliente, comida fría. Entonces, él es como el jefe de su sector, ¿verdad? Entonces, también tenemos que es la máxima autoridad de la cocina, es el chef, ¿verdad? El chef es la máxima autoridad. Es responsable de la parte administrativa del personal de cocina, organiza, controla todas las áreas de la cocina y tiene que ser el más limpio, tiene que ser el más trabajador, tiene que ser el más activo de su grupo como líder.
¿verdad? Encargado del control, la administración de los costos, ya como le dije. Dirige, organiza todo el personal. Es el jefe, ya sea de la cocina o también puede ser del restaurante en sí o del local en sí, ¿verdad? Planifica, organiza las materias primas, debe tener gran capacidad intelectual, creativa, originalidad, sentido común, apariencia personal, o sea, buena postura a la hora de cocinar, ¿verdad? O sea, hay muchas características que un chef tiene que ir desarrollando, ¿sí? Y luego tenemos lo que serían, ¿verdad? Algunas divisiones. Estos son todos nombres en francés porque, como ya les dije, los franceses fueron los que modernizaron la cocina que hoy en día conocemos. ¿Verdad? Tenemos el saucier, que es la preparación de salsas calientes, el rôtisser, ¿verdad? El entremetier, el potager, el garde-manger, el positioner, ¿sí? Entonces, ahí vamos, están los conceptos básicos y cuáles son sus funciones dentro de la cocina. Normalmente en nuestras cocinas, a no ser que sea una cocina súper grande, ¿verdad? No existe esta cantidad de personas, sino que una o dos personas hacen todo. Depende también del tipo de comida que estés haciendo, ¿verdad? Pero sí es importante siempre, si yo voy a estar emprendiendo, ¿verdad? Manejar también cómo se tiene que distribuir una cocina, por lo menos conocer gran parte, ¿sí? Luego tenemos algunos equipamientos, ¿verdad? Obviamente los equipamientos dependen mucho de qué tipo de cocina voy a hacer. Si yo me quiero dedicar a hacer tortas, un horno no, no puedo dejar de tener, ¿verdad? O sea, tiene que ir de acorde también a lo que yo estoy pretendiendo hacer. En este caso, la información que yo tengo es en una cocina herramientas básicas que puede llegar a, o sea, que sirve para poder hacer comidas saladas generalmente, ¿verdad? Eh, Tenemos una cocina, obviamente necesitamos fuego o cocina de inducción, ¿verdad? Para cocinar, o si no, no vamos a poder cocinar los alimentos. Un horno, si vamos a hacer comidas al horno, ¿verdad? Si voy a hacer una sopa, lo ideal es hacer en un horno o un tatacuá si tengo, ¿verdad? Que es lo ideal, ¿verdad? Pero actualmente creo que muy pocas personas, al menos dentro de la ciudad, tienen tatacuá. Después tenemos, obviamente, un refrigerador o una congeladora, ¿verdad? Una nevera, ¿verdad? Hoy en día es prácticamente súper necesario por nuestra temperatura luego en sí. Porque hay muchos alimentos que con este calor ni siquiera aguanta una hora o media hora, ¿sí? Y también para no cortar la cadena de frío, ¿sí? Yo les digo que un alimento, una carne, por ejemplo, no puede estar más de 30 minutos afuera con este calor. Cada minuto que pasa se va multiplicando. No recuerdo exactamente la cantidad exacta, en nuestro material tenemos, vamos a ir viendo después, pero los microorganismos van creciendo. Al congelar, ¿qué pasa? Al congelar, los microorganismos se congelan y dejan de crecer. Cuando un alimento ya huele mal o tiene un feo color, es porque ya tiene muchos microorganismos que producen o que hacen que ese alimento se esté pudriendo, ¿verdad? Entonces, para poder evitar eso, la temperatura de riesgo, esto quiero que guarden bien, si pueden, que anoten, ¿verdad? Que la temperatura de riesgo de los alimentos es de 5 a 65 grados. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Mi heladera tiene que estar a 0 grados, 1, 2, hasta 4 grados para mantener bien mis alimentos. A partir de 5, 6, 7 grados, si yo tengo un producto que está a una temperatura de 7 grados, está en una temperatura de riesgo. ¿Sí? Se puede descomponer más rápido, puede producir microorganismos que te pueden enfermar, ¿verdad? Por eso es que nosotros transformamos los alimentos. Al cocinar, los alimentos cambian de composición. Por eso es que usamos el fuego para poder cambiar la composición y aparte que también encontrar el sabor.
También necesitamos licuadoras, batidoras. Si voy a hacer torta necesito sí o sí una batidora, ¿verdad? Sí o sí voy a necesitar una batidora. Si voy a trabajar con muchas cosas fritas, papa frita, mandioca frita, bolitas de mandioca, necesito una freidora. O igual, no hay problema, la freidora tampoco es tan imprescindible como una cocina. Puedo tener una sartén grande, tirarle, pero muchas veces la freidora tiene para medir la temperatura. ¿Qué pasa? Cuando el aceite se cocina a una temperatura muy alta, empieza a humear. ¿Qué pasa cuando el aceite empieza a humear? Ya es sumamente peligroso para la salud. Uno, eso. Dos, el sabor. Cuando el aceite se empieza a quemar, el sabor ya es diferente. Entonces yo tengo que saber a qué temperatura más o menos tengo que cocinar tal y tal alimento, qué temperatura, o sea, no puede pasar una temperatura porque ya se puede quemar de acuerdo al aceite que yo estoy usando. ¿Te imaginas que hay mucha información que yo tengo que saber, para que tengo que manejar para poder hacer bien y cocinar de la manera más óptima posible? También, ¿verdad? Si es que ya tengo mucha cantidad de materia prima, lo ideal es tener una estantería que sea mínimo 5 centímetros arriba del suelo. Mi materia prima no puede estar mucho tiempo tocando el suelo. De repente pueden haber cucarachas, pueden haber hormigas. Entonces, por eso es que tiene que ser un poco alto o ponerle o un poco más alto que el suelo. Y obviamente utensilios de trabajo, sartenes, ollas, cuchillos, cucharas, balanza, ¿verdad? En pastelería, por ejemplo, es todo pesado, medido, ¿verdad? En la cocina capaz sea un poco más libre en esa parte, puedo probar más, pero en pastelería, en cosas dulces, yo me paso 1, 2 o 3 gramos de lo que mi receta dice y ya puede modificar el resultado de mi torta o el resultado de mi galletita o el resultado de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas herramientas que son imprescindibles a la hora de trabajar en una cocina, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer y cómo puedo, muchas veces, bueno, capaz no tengo, bueno, genial, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Verdad? Entonces, obviamente, si yo tengo un buen conocimiento, una buena técnica, pero no tengo las herramientas correctas, no voy a tener un resultado óptimo o bueno o resultado que estoy buscando. También lo mismo, ¿qué pasa si yo tengo todas las herramientas del mundo, pero no tengo un buen conocimiento y no tengo una buena materia prima? Tampoco me va a salir un buen producto. Tenemos que tratar de equilibrar conocimiento, materia prima y herramientas. ¿Sí? Y bueno, eso es todo el módulo 5. Es un módulo bastante corto, ¿verdad? Pero en todas las clases se aprende algo nuevo. En este caso, ¿verdad? Aprendimos los cuchillos, ¿verdad? Vamos ya a aprender a utilizar el cuchillo grande, ¿sí? Vamos a aprender a utilizar el cuchillo de chef. Y también me gustaría que puedan anotar o que puedan grabarse en su cabeza la palabra mise en place. Esa palabra vamos a estar utilizando muchísimo. Es la base de lo que es la cocina. ¿Alguien sabe qué es mise en place? ¿Alguien tiene idea de lo que es mise en place o la mise en place? ¿Loida? Sí, perdón, Sí, Reineria, adelante. sí, es cortar las verduras, la carne, lo que sea, ¿verdad? Y poner todo organizado en una bandeja y es como para ir usando de ahí. Es como cortar todos los ingredientes. Así mismo. Felicitaciones, Reineria. Gracias, Bueno, profe.
les quiero comentar que la mise en place es la base de la cocina. Es la base de todo lo que nosotros hacemos. Muchas veces cocinar es lo de menos. Nos puede llevar 30 minutos cocinar, pero la mise en place nos puede llevar horas, inclusive días, hacer, ¿verdad? O sea que la mise en place, les quiero mostrar una imagen para que tengan una idea de lo que es la mise en place. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahí pueden ver. ¿Pueden ver la imagen que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bueno, se pueden fijar acá. Esto es una mise en place. Esto es una mise en place. Una mise en place es desde los ingredientes que yo voy a usar en mi comida. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una zanahoria, tengo un tomate sin cortar así todo junto. Eso todavía no es mi mise en place. Mi mise en place es organizar todos mis ingredientes y herramientas que yo voy a utilizar antes de cocinar. La palabra mise en place es una palabra en francés que sería, literalmente es puesto en escena. Es poner todos los ingredientes antes de cocinar. Eso es fundamental en una cocina. Porque, ¿qué pasa? Como a mí antes me pasaba, o en mi casa pasaba, normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros, las que cocinamos, los que cocinamos en casa nomás? Cortamos la cebolla, luego cortamos la cebolla, después ponemos a un costadito de la tabla, cortamos nuestro tomate, ponemos al costadito, cortamos nuestro locote, vamos encimando todos los vegetales en un mismo lugar. ¿Qué pasa? Por si no sabían, ¿verdad? Cada vegetal tiene una piel diferente. Unos son más gruesos que otros, otros son más blanditos. O sea que no se pueden cocinar la misma cantidad de tiempo un vegetal que otro. ¿Por qué? Porque mi cebolla, por ejemplo, ya puede estar todavía no tan bien cocinada, pero había sido mi tomate hace rato, ya se cocinó todo. ¿Qué pasa? Uno pierde su sabor, dos pierde su nutriente. Entonces, ¿para qué hacemos la mise en place? Mi cebolla no puede estar en el mismo bol que mi tomate. O sea, yo no puedo cortar mi tomate, poner en un bol y poner mi cebolla y tirar los dos al mismo tiempo en mi sartén. Eso es pecado. ¿Por qué? Mi tomate es súper frágil, es súper blando. Entonces, al cocinarse demasiado, se deshace todo, ¿verdad? A no ser que yo quiera hacer una salsa. Entonces, por eso es que nosotros hacemos nuestra mise en place. Otro motivo por el cual hacemos es para evitar olvidarnos de algún ingrediente. Yo estoy seguro que alguna vez se le pasó. Ah, me olvidé de ponerle mi locote. Sí, había sido, no le puse mi locote que compré, que traje. Ah, no le puse mi cebollita de verdeo a mi comida. Se me pasó y té. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar olvidar, de la por había sido, no le puse sal. Entonces, ¿qué pasa? La mise en place es para tener toda la vista lo que yo voy a usar en mi comida. Si yo tengo una sopa paraguaya, tengo que tener ahí pesado mi harina de maíz, tengo que tener ahí pesado mi queso paraguay, mi grasa, exactamente todo pesado. Yo estoy teniendo toda la vista ahí, los ingredientes que voy a usar. Una vez que tengo toda mi mise en place hecha, ahí me empiezo a trabajar y a cocinar. Ahí empiezo a juntar todos los ingredientes, a mezclar todo y ahí después meto al horno si voy a hacer una sopa paraguaya, ¿verdad? O sea que esa es la finalidad de una mise en place. Todo eso yo voy a estar o vamos a estar controlando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la manera correcta. Yo les juro que desde que yo conocí y supe que es la mise en place, uno, te salen muchísimo más ricos los ingredientes porque pones
en orden que tiene que ser. 2, no te olvidas de ningún ingrediente. 3, te facilita muchísimo el trabajo, ¿verdad? Y también 4, es más divertido, también más agradable a la vista tener todo preparado, ¿verdad? Entonces, lo que aprendimos hoy es fundamental a lo que vamos a hacer en las siguientes clases, ¿verdad? Es prácticamente todo. Todo lo que vamos a hacer se basa en la mise en place. Los cortes, las salsas pueden ser parte de tu mise en place ya. Entonces, eso es el pilar fundamental de la cocina, mise en place. Puedo hacer hoy mi mise en place, mañana cocino, tranqui, relax. Tengo que hacer para mucha gente. Yo tengo que tener todo ya mi mise en place un día antes, o ese día, pero tengo que tener todo listo ya. Después ya es cocinar fuego nomás ya. Cocinar ya, ahí ya es cocinar sal. En 40 minutos ya tenés una comida que es un poco larga, pero tu mise en place es lo que te lleva tiempo. Entonces, ¿a alguien le gustaría comentar algo? Creo que Reineria era la única persona que conocía, ¿verdad?, lo que es la mise en place, y felicitaciones, que es lo más importante. Siempre tiene que estar también limpia. Se pueden fijar que está limpio, su lugar de trabajo es ordenado, limpio, ¿verdad? Entonces, eso también es sumamente importante cuidar. Acá, en esta parte, yo puedo tener un bolso exclusivamente para tirar mis basuritas al hacer mi mise en place, sacarle la cáscara a la cebolla, lo que sea. Y luego todo esto tiro al basurero, ¿verdad? Entonces, vamos a ir en las clases que nos toca. Ya yo en la semana les voy a pasar los días que vamos a estar teniendo clases presenciales y vamos a estar practicando ya la mise en place. Entonces, ¿a alguien le gustaría comentar algo antes de poder terminar nuestra clase de hoy? Yo quería decir, profe, que sabía yo, pero como técnica de cocina, así, en esa forma, no conocía nomás el nombre. Sí, genial. No me imagino que también Sí, conocías porque también estás en la cocina, ¿verdad? Y lo sí, que es lo más importante es tener todo ordenado, la mise en place. sí. Buenas tardes, profesor. Y buenas tardes, Alicia. ¿Qué tal? Yo también quería acotar un poquito sobre la mise en place. También no hace mucho aprendí, ¿verdad? Y es demasiado útil porque, como usted acabó de decir, es mucho más organizado. Y aparte que te agiliza mucho más también, ¿verdad? En cuanto a lo que estás elaborando, ¿verdad? En lo que estás cocinando. Y muchas gracias, profesor, por compartir este dato muy importante también. Genial. Muchas gracias a vos, Alicia, también por participar. No sé si Loida quería comentar algo también. Creo que le interrumpimos. Ah, bueno, genial. Bueno, a ver, otra persona que quiera compartir un poco ya sea experiencia, su aprendizaje de hoy. Yo, por ejemplo, profe, no hago esta técnica, pero no conocía cuando realizo bizcochuelos y eso. Pero no me gusta hacer porque me lleva demasiado tiempo. Yo quiero hacer toda de una nomás ya. Sí, Pero ahora aprendí que no está bien porque cada elemento tiene su contra. así mismo, por ejemplo, vos haces bizcochuelo, me dijiste, ¿verdad? Sí, quiero Eh, entrar en la parte de repostería. pero ¿solés hacer bizcochuelo ya? Sí, practico. Bueno, en ese caso, por ejemplo, vos no puedes tirar toda tu harina, o sea, no puedes tirar toda tu harina con tus huevos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tu harina va a desarrollar gluten. Entonces, para eso se respeta un procedimiento gracias a la mise en place, ¿verdad? Lo mismo sucede en la cocina.
Yo tiro, generalmente si se dan cuenta, si tiran el tomate, la cebolla, lo cortan al mismo tiempo, generalmente la cascarita del tomate nomás ya se ve así en trocitos chiquitos, ahora ya se deshizo todo, perdió su forma, ya no luce, ya no es lindo, ya no es, ya no te aporta lo que te tiene que aportar. Entonces, estos son beneficios y muchas veces puede ser, inclusive muy trabajoso hacer la mise en place. Hay recetas que tienen muchísimos ingredientes, muchísimos vegetales. Muchas veces es tedioso hacer eso, pero no hay otra manera. Mientras más ingredientes tiene tu receta, peor o más probabilidad de que vos te equivoques hay. No, no se puede. Nilsa, ¿querés compartir algo? Sí, profe, quería nomás contar lo que me suele pasar, ¿verdad? Yo hago pan integral Sí. y me suele pasar eso, que cuando no organizo, hoy por ejemplo me olvidé de mi levadura y ¿Viste? tuve que venir corriendo a comprar la levadura porque había sido que no tenía. Y es muy importante ese organizar el mise en place. Es muy Así mismo. importante eso. Eso nomás quería decir. Así mismo. Hay cocineros que se tatúan luego la palabra mise en place en su cuerpo para no olvidarse. Yo no les digo que se tatúen, pero que sí tengan bien presente, ¿verdad? Así que ya saben, otra persona que quiera compartir algo antes de terminar, a ver, María, Liliana. Yo, profe, Ya sí, adelante. eh, a mí, yo siempre hago cosas dulces, lo que me gusta más hacer. Me Sí, gusta más hacer y siempre organizo, ¿verdad? Organizo, pero yo no sabía cómo se llamaba, pero siempre pongo todo a un ladito y al medio mi bol. Ahí los laditos, azúcar, aceite o manteca, harina. Siempre pongo todo, pero lo que me cuesta es medir. Eso es lo que sí, me cuesta. Porque sí. medir, medir porque todavía no tengo la balanza. Ah, Por genial. eso nomás. Pero más o menos así con la cuchara y los postecitos para así me imagino más o menos, Sí, ¿verdad? es un La poco más, medida. sería un poco, es un poco más fácil, ¿verdad? Si no tenés la Sí, herramienta. sí, Es una sí, buena técnica igual, ¿verdad? No sí, es excusa para no hacer, no tener balanza, hay que buscar la sí, manera. Es cierto, hay recetas, como por ejemplo la pastelería, que sí o sí necesitas pesar sí, para ser más exacto, exactos, exacto. ¿verdad? Sí, En cuanto a la cocina, de acuerdo a algunos alimentos, sí se puede un poco al ojo hacer, ¿verdad? Porque justamente gracias a eso surgieron muchísimas recetas, ¿verdad? Inclusive por errores surgieron muchísimas recetas que hoy en día conocemos. Por ejemplo, el sí, brownie, no sé si conocen, el brownie, por ejemplo, justamente porque la persona, no recuerdo su nombre ahora mismo, esa persona se olvidó de poner en su mise en place un ingrediente. Entonces, por eso es que el brownie no se hinchó. Se hizo como para que sea una torta. Entonces, hizo de otra manera y de ahí, al equivocarse, surgió el brownie. Entonces, sí, muchas veces, bueno, hoy en día, la verdad, al menos en la parte de cosas dulces y pastelería, es todo números, es sí o sí con balanza, pero no te preocupes que nosotros vamos a estar teniendo en nuestras prácticas sí o sí balanzas, ¿verdad? Eh, normalmente casi todo lo peso, ¿verdad? Pero igual no es, yo por eso no digo de que, bueno, ya no puedes cocinar que esté mal, ¿verdad? Sí te digo que en la manera correcta para algunas recetas es pesar. Entonces, igual espectacular, Cintia. Muchas gracias también por tu participación, siempre bien atenta, vas a ver los resultados al terminar. Y nada, no sé si ya pudieron ver de repente las recetas que
que estaban teniendo en el manual. Ya pudieron ir leyendo un poco, viendo qué les parece, qué les gustaría aprender, qué no saben de ahí, del recetario. Y yo ya estuve mirando, ayer estaba mirando y cómo hacer ese, ay, cómo era el pollo, ay, no me acuerdo cómo se El curry, llama. pollo al curry. Sí, estaba mirando ese y hay que probar y Eso hacer. te llama la atención entonces el pollo al curry. Sí. No, Espectacular. no sé si he visto, pero no, su nombre no me. Es genial. Vamos a aprender, no es nada difícil. A ver, Sí. Sara, no sé si ya pudiste ver el recetario. Y profe, muchísimas recetas hay. Estuve mirando y muy interesante la verdad todos. Y no creo nomás que todos hagamos, ¿verdad? Y una gran parte vamos a tratar de hacer. Hay algunas clases que yo voy a grabar y voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan tener también, ¿verdad? Sí, o yo voy a incluir en las clases prácticas las recetas que más se necesita tocar o probar, ¿verdad? Porque van a haber recetas que, yo ya hice este, o sea, como que ya va a ir de la mano porque yo ya aprendí tal cosa, bueno, ya me va a ser más fácil, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de incluir en esos días que tenemos nuestras prácticas las recetas que más, wow, quiero aprender, ¿verdad? O sea, que más la gente, eso vamos a ir viendo en los primeros días, ¿verdad? Bueno, si hay un grupo de gente que quiere aprender más X comida, bueno, podemos ver la manera de poder hacer ese día, ¿verdad? Entonces, igual también yo voy a tratar de incluir lo que para mí sería más importante aprender, porque hay muchas veces que si yo sé la base, puedo aplicar en otras recetas. Lo que yo quiero que ustedes manejen, yo particularmente ninguna de esas recetas que les puse a ustedes, yo no sé de memoria. O sea, yo no les invito a que ustedes memoricen recetas, ¿verdad? Yo les invito a que ustedes memoricen técnicas. ¿Por qué? Porque recetas hay millones, van a encontrar millones en internet, en YouTube, en lo donde sea, pero las técnicas es lo que hace que la receta, que yo pueda hacer otras recetas. Yo tengo la técnica base, yo voy a poder hacer otras técnicas que, supongamos, yo memorizo mi receta. ¿Qué pasa? Le saco un ingrediente, yo ya no sé qué hacer, yo no sé por qué ingrediente puedo suprimir o completar. Entonces, por eso yo les invito a que ustedes pongan atención siempre en las técnicas. Y la receta siempre van a tener a mano. Inclusive, yo voy a tener a mano, yo no voy a estar memorizando, yo voy a tener que mirar ahí cuáles son los ingredientes, toda la receta para poder hacer. Porque yo no memorizo recetas, ¿verdad? A no ser que ya haga muchísimas veces y ahí se me quede inconscientemente, ¿verdad? Pero lo ideal es no memorizar, sí técnicas. Entonces, por ejemplo, la mise en place ya es una técnica, ya es una técnica. Entonces, ya tienen que ir sí o sí aplicando. Genial. Entonces, creo que es todo por el día de hoy. Espero que puedan seguir teniendo un excelente viernes. Les deseo también un lindo fin de semana. Yo estoy para lo que les sea útil también en el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Entonces, les invito a que puedan participar también en la plataforma. Ya está cargado el manual, perdón, el cuestionario. Y específicamente este módulo, cuando tengamos nuestra primera práctica, yo les voy a dar un cuestionario en físico. Porque nosotros en este módulo 5 nosotros tenemos que poner imágenes. Y desde mi punto de vista va a ser más práctico ponerle imágenes en físico que ustedes puedan completar, me dan y nosotros tenemos un registro también, ¿sí? Entonces, igual realicen el cuestionario y las actividades que están en el módulo 5 que también tienen puntaje. ¿Está bien? ¿Alguna consulta antes de poder terminar? ¿No? Bueno, genial.
Está, entonces muchísimas gracias por haber participado, muy atentos, felicitaciones y vamos a ir poniendo ya en práctica lo aprendido. Así que estamos a las órdenes y estamos para seguir aprendiendo cosas nuevas. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.